Quería dedicar unos minutos a exponer brevemente algunas de las ideas de un muy lúcido pontífice que hubo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un pontífice que vivió 95 años, creo de 1810 a 1903, 93 años, y que reinó en la Cátedra de Pedro entre 1878 y 1903. Estoy hablando de León XIII. Que algunas cuestiones de gobierno que llevó adelante fue cuestionado por sectores muy tradicionalistas, sobre todo algunas posturas que tomó frente a la República Francesa, pero que más allá de eso su magisterio es impecable. Lo otro será opinable. Podrá uno estar a favor, podrá parecerle que la actitud hubiera correspondido a otra, pero eso es un tema menor. Me importa su magisterio, riquísimo el magisterio, pero me voy a referir sobre todo a una encíclica que es traída y llevada permanentemente, que se dice que es la que inicia la doctrina social. En realidad la doctrina social abarca muchos aspectos, no únicamente lo socioeconómico. Hay una doctrina sobre León XIII se desarrolló sobre el Estado, sobre el origen del poder político, etcétera. Pero bueno, tiene esta encíclica sobre la cuestión obrera, ¿no? Estamos en finales del siglo XIX, pleno desarrollo capitalista, industrialización, segunda ya revolución industrial. Desde la primera se han producido cambios importantes. Las naciones industrializadas ven cómo se desarrolla un cambio demográfico muy grande, cómo se van creciendo las urbes, a veces las nuevas urbes con sus suburbios, sus barrios obreros, no presentan las condiciones necesarias, se da situaciones de pobreza extrema en algunos barrios, o de gente que está muy amontonada en ciertos barrios viviendo en condiciones malas. Se da un caldo de cultivo para los agitadores sociales, sobre todo si tenemos en cuenta que hay otra revolución que también se ha venido produciendo desde finales del siglo XVIII, que es son las revoluciones izquierdistas, la Revolución Francesa, el jacobinismo, luego aparece el socialismo, el anarquismo, y hay muchos factores que quieren solucionar las problemáticas sociales nuevas que están surgiendo a través de revueltas, de muerte, de destrucción, de cambios, de prometer un paraíso en la tierra a través de la revolución, la muerte y la destrucción. Lo que terminó ocurriendo en el siglo XX con la revolución rusa, con la revolución cubana, con las revoluciones en el África, en el Oriente, los intentos de revueltas guerrilleras en América Latina, en Cuba, triunfante. Bueno, vemos cómo terminó toda esa historia mal. No trajo ningún bienestar, no trajo ningún paraíso y solo generó caos y destrucción. Eso ya lo veía León XIII. ¿Por qué? Porque él en esta encíclica comienza afirmando que la agitación, el socialismo, la crítica a la propiedad privada no es la solución a los problemas sociales. Justamente el ir en contra de la propiedad privada termina perjudicando al obrero que con su trabajo puede llegar a adquirir su propia propiedad. Entonces lo que se debe hacer es sostener y defender la propiedad privada. La lucha de clase tampoco, no es enfrentando a ricos contra pobres, a proletarios contra propietarios, como se va a solucionar la problemática social, sino que hay que buscar la armonía social. Dice en el número 2 de la Rerum León XIII, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, no van a traer ninguna solución. Y luego dice que proponen un remedio en pugna abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho de la naturaleza. La propiedad es un derecho. Y luego afirma que es un derecho anterior a la constitución del Estado, el derecho a poseer, y el derecho de los padres sobre los hijos, a educarlos y a comunicarles los bienes que han adquirido. O sea que acá está sosteniendo León XIII el derecho de propiedad privada y el derecho
de transmitir la herencia. ¿Cómo solucionar estos problemas sociales? Bueno, lo que está proponiendo León XIII es volver a la armonía social, a la solidaridad de clases y volver a la naturaleza, al orden impreso en la naturaleza por el Creador, a ese orden que están en los 10 mandamientos, que si ambas partes los cumplieran, se evitarían muchos problemas y por ahí pasa la solución, no por el enfrentamiento, la revolución, la expropiación, el colectivismo, sino que pasa por el volver a la ley natural inscripta en el corazón del hombre, dadas por el Creador, esa ley comunicada positivamente en el Decálogo, pero que ya está desde el origen mismo en el corazón del hombre. Hay deberes y derechos, no solamente derechos, deberes y derechos que tienen los obreros y los patronos. Volviendo a esos principios, ¿cuántos problemas se evitarían? ¿Qué derechos y deberes tienen los obreros? Sobre todo deberes: cumplir con su tarea, no dañar el capital de sus patronos, no usar de la violencia, no promover revueltas, respetar la propiedad. ¿Y los patronos qué deberes tienen? Respetar la dignidad de sus obreros, de sus trabajadores. Aún el trabajador que ejerce la última de las tareas tiene dignidad por ser criatura y no merece ser tratado como una cosa ni como un ser inferior. Por supuesto que León XIII advierte también contra el igualitarismo, esta doctrina de que todo hay que igualarlo todo a la fuerza. No, somos diferentes los seres humanos, diferentes pero en la justicia. También sostiene que el trabajo tiene que ser proporcionado a la edad y al sexo, que el patrono tiene que permitir tener tiempos a su obrero para la familia, que está en lo primero. Incluso también se llega a referir León XIII para las prácticas religiosas, y por supuesto no puede bajo ninguna condición poner al obrero en situaciones de inmoralidad, ofrecer trabajos que signifiquen denigrar a su obrero, sometiéndolo a situaciones indignas y a situaciones de inmoralidad. Lo importante es obrar bajo la mirada del Creador. Y también hace referencia León XIII a los deberes de caridad que tienen los más ricos hacia los más pobres. Aclara que esos deberes de caridad no son deberes de justicia, que necesariamente en justicia a veces se deban esas ayudas, sino que el que quiere vivir cristianamente poseyendo bienes es justo, es caritativo, no justo, perdón, que administre esos bienes y que ayude a los menos pudientes. Pero no es que tenga que haber un Estado expropiando al que posee para repartir al que no tiene. El Estado existe, tiene que existir, no lo niega. Él habla del poder público, habla León XIII, que se tiene que ocupar de promover la familia, de promover las buenas costumbres, de promover el bien en la sociedad, evitando los problemas que el orden público debe cuidar. No se refiere a que el Estado tenga que intervenir directamente, sino promover la justicia, promover la moral, las buenas costumbres, el orden en la sociedad y poniendo leyes justas. Termina diciendo el Papa que es muy útil para los obreros agremiarse, para poder ayudarse mutuamente, para poder en comunidad ejercer los legítimos reclamos, advirtiendo siempre, viendo lo que pasaba en su época, qué es lo que pasa hoy día, que muchas veces esos sindicatos de obreros están manejados por personas no dignas, justamente, que desde lo oculto quieren manipular y utilizar. Entonces es bueno que los buenos obreros que quieran obrar correctamente y vivir en justicia, en bien, se agremien libremente ellos, evitando esa sindicalización a veces forzada o de esos grupos
ideologizados que buscan promover el desorden, el caos, prometiendo revoluciones y paraísos que no van a llegar, entonces que libremente los buenos obreros, los obreros cristianos, se refería concretamente hablando a su rey, el Papa, creen sus propias cooperativas, sus propios gremios, sus propias corporaciones. Es entonces el lenguaje del sentido común el que utilizó el Papa en el finales del siglo XIX, viendo la problemática social. El lenguaje del sentido común que hoy día nos ayudaría a poder solucionar tantas problemáticas que se nos presentan y a tantos cantos de sirena o figurones que quieren venir a solucionar problemas que en realidad lo que a veces les interesa es prender fuego o echar más leña al fuego para, en río revuelto, ganancia de pescador, dice un refrán, ¿no? Sacar ellos su propio beneficio.